El primer tema, la pastoral urbana en la actualidad, visión y perspectiva en torno a la parroquia. Para este tema tenemos la presencia del doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez, que es licenciado en Filosofía, maestro en Estudios Latinoamericanos en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Administración Pública, tiene un postdoctorado en Educación Superior y Políticas Públicas y Control Parlamentario y Políticas Públicas. Actualmente es profesor de la Maestría en Pastoral Urbana y de la Escuela de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium. Es miembro de la Sociedad de Estudios Científicos de la Religión de Estados Unidos. Es autor, entre otros libros, de Planeación Estratégica para la Pastoral y coordinador de Atención Pastoral a la Devoción de San Judas Tadeo, sobre pastoral urbana y temas relacionados. Ha publicado varios artículos, entre ellos Religiosidad Popular Urbana, un acercamiento desde la pastoral urbana y necesidad de la parroquia personal en México, reflexiones a partir de la propuesta de Tricia Bruce. Le dejo la palabra al doctor Jesús Serrano. Muchísimas gracias por su cálida recepción y presentación. Le doy la bienvenida a todas ustedes, las personas que nos acompañan el día de hoy, de cerca y de lejos. Muy bienvenidas. El tiempo es tan breve, me gustaría tener oportunidad para conocerles personalmente y saber qué han venido a buscar. Y eso me resuena lo que dice el Evangelio San Mateo, capítulo 11, versículos 7 a 9. Por ahí resuena una frase provocadora. No sé si tienen mi presentación para poderla ver. Por ahí resuena una frase provocadora. La parroquia no es una institución obsoleta o no es una estructura caduca. ¿De dónde viene esta afirmación? ¿Por qué es necesaria? ¿Acaso alguien defiende el final de esta estructura históricamente tan importante? Más que cuestionar directamente la pertinencia de la parroquia en el amplio escenario de la sociedad contemporánea, lo que se pone en duda es el futuro de la Iglesia y de la religión en general. No es solo una cuestión de académicos o de corrientes ideológicas, es toda una transformación que se constata en las cifras que arrojan los censos y en la deslavada presencia de la Iglesia en la cultura, y con eso recuerdo el documento de Aparecida 509. No veo cómo pudiera disociarse esta tendencia con un diagnóstico de crisis de la parroquia. Ello porque la parroquia es el medio básico por el que la Iglesia Católica como institución se ha hecho cercana a la gente. La pérdida de relevancia social de la religión obliga a pensar cómo podría la parroquia continuar desempeñando su rol tradicional. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium número 28, da cuenta de una crisis de la parroquia desde la óptica de su eficacia e identidad misionera. Es interesante observar que es posible desarrollar su argumento para encararse con el hecho de que una parroquia o una iglesia particular que no opta por la conversión pastoral y no se compromete con la evangelización, si no está en contacto con los hogares y el pueblo, si no se hace presente en el territorio, más aún, si no es espacio de crecimiento de la vida, no solo vida cristiana, santuario para saciar la sed, si en lugar de ello prefiere constituirse un club de selectos y puros que se miran a sí mismos o como una pecera para ir de pesca para el propio carisma, entonces estas son o serán pronto estructuras caducas. Formalismo y evidencia de la parroquia. Una de mis mayores preocupaciones pastorales surge del estudio del neoinstitucionalismo. Se trata de la contraposición entre evidencia
y formalismo, o entre el ser y el deber ser. De acuerdo con esta escuela, entre otras definiciones, las instituciones son modelos mentales que facilitan el cálculo de las distintas transacciones en las que incurren los agentes. Son incentivos que regulan las relaciones socioeconómicas con base en la distribución de utilidades y la reducción de los riesgos ocasionados por la falta de cooperación mediante la imposición de incentivos, es decir, costos a la falta de cumplimiento. Si bien el ser humano es reconocido como un ser por naturaleza político, ello no es suficiente para asegurar la cooperación. Una sociedad no puede mantenerse sin instituciones, ya que permanentemente se enfrenta al problema de cómo acercar la realidad del ser al deber ser. Este mismo desafío encara una institución como la parroquia. Los muchos párrocos aquí presentes saben que la parroquia real son personas concretas. Juanita, Pepe, Mari, Miguelón, Pato, etcétera. También saben que hay una no parroquia en los márgenes de laicos anónimos cuya pertenencia es incierta. El derecho canónico 515 nos define la parroquia formal, una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. El perfeccionamiento jurídico de ello se daría mediante un decreto de creación y el nombramiento de un párroco. Empero, la realización pastoral de la parroquia es de una naturaleza enteramente distinta. Requiere del encuentro de personas concretas con el misterio de Cristo y mediante la formación y la práctica sacramental que se nutra su vida como creyentes y como personas llamadas a la plenitud. La evangelización, esto es, un encuentro personal con Cristo, sería el propósito medular que justifica la existencia de una parroquia. De ahí que la parroquia deba ser una institución que cumpla la función de promotora de la vida y del encuentro, de la dignidad y del fortalecimiento moral de la persona, para acometer los conflictos diarios del mundo de la vida. Pero si la parroquia no lo consigue, entonces claramente hay un divorcio entre el ser y el deber ser. Una u otra comprensión que nos lleva a diferentes escenarios. Aquí vemos en la presentación 4 pilares que yo encuentro que históricamente la pastoral urbana nos ha dejado, que son los pilares de la sensibilidad por la urbanización, por la evangelización, por el encuentro y todo eso sintetizado en la parroquia urbana. Y si gustan adelantar la siguiente. Se toma como comunidad a los que habitan en un barrio circundando o asignando formalmente a la parroquia. Parece un poco ingenuo pensar que la sola vecindad constituye una comunidad. Si bien este es uno de los significados que el diccionario de la RAE registra, hay otro. Cito, conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. La comunidad supone unidad y diversidad. En estos tiempos, no solo la comunidad parroquial, sino cualquier comprensión de la sociedad está a prueba por la debilidad de los vínculos que dan cohesión y promueven la cooperación. La comunidad parroquial demanda pensar cuál es el cemento que le da unidad. Y yo digo que no son las creencias, porque aquellos que se definen católicos no practicantes comparten creencias, pero no prácticas. Comparten unidad formal, pero no material, ya que no se consideran pertenecientes a la comunidad. Y en la actualidad, lo sabemos, los no practicantes son los más. El hoy Santo Papa Juan Pablo II ya hizo referencia a este problema cuando se refirió a la parroquia como comunidad de comunidades en Christi Fidelis Laici 26.
Hacer una comunidad de comunidades presupone que existe diversidad y que deberán existir vínculos de unión de individuos para cada comunidad y entre las comunidades entre sí. Y de ello resulta el desafío esencial que pienso que subyace a lo que vinimos a buscar a este Congreso. Reconocer y visibilizar las diferencias y construir medios para la cooperación entre los diferentes. La respuesta, en mi opinión, es la personalización de la parroquia. Para responder a esta pregunta, quisiera referirme a continuación a los resultados de investigación realizada para esta ponencia. Es imposible así consignar la amplitud de los resultados, por lo que reservo para la publicación de la memoria que se hará y que se pondrá a disposición de ustedes, consultar el detalle de este estudio. Mediante la aplicación del método Delphi, que es una técnica cualitativa que consiste en la obtención de información basada en la consulta a expertos de un área, con el fin de obtener una opinión de consenso más fiable del grupo consultado sobre el asunto. En nuestro caso, se hizo el análisis de las respuestas utilizando una técnica de análisis estadístico de texto y el software Voyant Tools. Se requirió inicialmente la participación de 54 expertos de Iberoamérica y Estados Unidos, de los cuales obtuvimos respuesta de 15 que se llenaron durante el mes de junio de este año anónimamente, pero que corresponden a una muestra de 8 sacerdotes, 7 laicos, una persona sin dato, 3 mujeres y 12 hombres, que pertenecen a 8 países: Brasil, España, Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y México. Por favor, la siguiente. La primera sección del estudio solicitó a los expertos reaccionar sobre los 5 principales retos que confronta la parroquia urbana en 2022. Se recibieron 75 respuestas que pueden ustedes apreciar en esa nube de palabras, más o menos sobre qué venían insistiendo, ¿verdad? Pero a la hora de hacer un análisis más a detalle del contenido de esas respuestas, por favor, la siguiente, se obtuvo que la mayor frecuencia de menciones eran propuestas de reforma pastoral necesarias, que llegaron 9. El testimonio y presencia de la parroquia en el mundo, llegaron 8. Circunstancias sociales actuales, 7. Acoger y apertura, 6. Nuevas circunstancias para las antiguas parroquias, 6. Y las que siguen ahí en la tabla. Por brevedad, no las voy a mencionar todas. Pero para interés de todos nosotros, en la primera temática principal, encontramos las propuestas de reformas pastorales necesarias. Aquí se propusieron mantener el templo abierto a pesar de los miedos, horarios de funcionamiento, horarios diferenciados de acuerdo con las actividades, diversificación de ministerios para prestar servicios ad intra y ad extra, dar mayor valor a la presencia y misión de las mujeres, adaptación en celebraciones a los signos de los tiempos y de estructuras. En la segunda temática, testimonio y presencia de la parroquia en el mundo, se mencionó la importancia de que los templos han quedado invisibilizados y deben recuperar su visibilidad, que deben ser testimonio para el mundo, ser comunidades vivas que sean referente en el barrio, defensa de la casa común y salida a las periferias. Se habla de ser areópago para los gentiles, así como de pertenecer y frecuentar la iglesia como algo que da sentido a la vida más que otros valores y relaciones. En tercer lugar, se mencionaron circunstancias sociales actuales como la violencia, inseguridad, secularización, desempleo, servicios de salud y marginación. La cuarta temática fue la acogida y apertura, una de las palabras más mencionadas por las personas consultadas. Apertura a las diferencias, disponibilidad para recibir y acoger a todos, fortalecer los espacios para recibir. En quinto lugar, esta expresión se refiere a las nuevas circunstancias de las viejas parroquias. Denota un envejecimiento o una pérdida de estabilidad de una parroquia existente ocasionada por cambios sociales o demográficos
por el envejecimiento de la población o por la polarización política o ideológica. Después de extraer el panorama de estas menciones, es posible, con las palabras aportadas, proceder a un análisis de estadística multivariada con base en la técnica, por favor, la siguiente, de análisis de componentes principales. Esto se realizó mediante el software Boyan Tools. Y si me permiten un micrófono para acercarme. Muchas gracias, maestro. Porque difícilmente creo que alcancen a ver a esa distancia los puntos, pero voy a bajar por este lado a ver si nos podemos ver. Como ustedes verán, en la parte superior y del lado izquierdo para ustedes, vemos un gran conjunto de puntos y otros que quedan dispersos en la parte de abajo, igualmente cargados hacia la izquierda. Pero en la parte de abajo vamos a encontrar sentido, realidad, mostrar y parroquia. Muy interesante que la parroquia aparece en este extremo. Y en el otro extremo opuesto, exactamente, aparece evangelizar. O sea, la parroquia y la evangelización resultan como los dos puntos más extremos en esta nube de puntos. Por este lado aparecen los templos, lo urbano, la falta, pero lo más interesante es esa gran nube concentrada que vemos en esta parte. Déjenme comentarles qué hay en esa parte concentrada. Porque esa sección nosotros la interpretamos como la sección del carisma, porque es ahí donde figura justamente el objeto de la exposición que yo les he traído. Es decir, que la personalización, el encuentro, la acogida, la sensibilidad a las necesidades particulares de las personas son los puntos que están en esa nube concentrada, ¿no? Y que va siendo como el eje, digamos, hacia el cual tendría que estarse moviendo o con el cual tendría que estarse reconciliando la parroquia. Mis conclusiones son las siguientes. Gracias a este análisis de componentes, es posible decir, primero, la parroquia y la evangelización se encuentran en extremos opuestos, en una contraposición entre carisma y estructura. La evangelización se nos presenta tras la superación de varios procesos, salir a la realidad y mostrar a los necesitados solidaridad y acogimiento. Y diría en tres premisas en qué consiste la parroquia personalizante. Primero, en una parroquia abierta a la multiculturalidad. La parroquia tiene primero que nada la necesidad de visibilizar a sus miembros. Cuando se habla de la comunidad, esto es una entelequia, y en el peor de los casos es una ideologización, donde el individuo tiene que subordinarse a la totalidad. La doctrina social de la Iglesia defiende la identidad y respeto de la individualidad, y en la cultura contemporánea ese es un valor básico. La noción de samaritanidad no recae solo en el hecho de que se visualice a una situación pasiva o de necesidad, sino que se dé identidad, voz, decisión y poder a las personas. Una parroquia constructora de comunidad es una parroquia que construye relaciones, formas identitarias, celebra y acompaña la vida, y no solo la vida de fe. Supone una parroquia capaz de establecer una relación con personas particulares, lo cual debería ser un tema por sí mismo, ya que naturalmente las personas tendemos a buscar a aquellos con quienes nos sentimos más cercanos y semejantes. No es posible pensar la evangelización de espaldas a la cultura. La propia evangelización lograda, la primera como la actual, ha sido la capacidad de establecer diálogo, encuentro e inculturación. Una segunda característica sería la parroquia acogedora es una parroquia constructora de comunidad. Una parroquia constructora de comunidad es una parroquia que construye relaciones, forma identidades, celebra y acompaña la vida,
opuesta a la parroquia burocrática autorreferencial que solo sirve para cumplir con el activismo y donde el individuo solo es una función. El desafío central es poner a la persona como protagonista. La parroquia que le sirve a sus miembros se convierte en comunidad. La que se sirve de sus miembros para cumplir los objetivos de un plan pastoral es alienante. La sinodalidad viene a cumplir este importante papel de hacer de la voluntad individual la voluntad común y viceversa. Supone el establecer una relación con las personas, no con base en el juicio, sino en la pedagogía. Cuando imaginas una parroquia como hospital de campaña, tienes que situarte en el rol que se espera de la parroquia frente a un mundo áspero y lleno de incertidumbres. La gente espera que le ayudes a formular un juicio propio sobre su vida, necesitada siempre de conversión y de crecimiento. Y tercera y última, una parroquia flexible es acorde con el dinamismo de la ciudad y la cultura urbana. Digamos que el problema de la parroquia territorial no es el territorio, sino el patrimonialismo con el que asume que las personas, los templos y las actividades son una pertenencia sobre la que uno dispone. La flexibilidad va acorde con los tiempos líquidos que vivimos, en los que las estructuras han dejado lugar a las redes ubicuas funcionales. La jerarquía ha dado paso a la gobernanza y el teléfono fijo ha sido ampliamente reemplazado y superado por el celular. La parroquia eficaz ya no será la que amplíe sus horarios, sino la que no los tenga.